Mira los maratones de Rick y Morty todos los lunes de junio por Warner Channel y los nuevos episodios de la quinta temporada a partir del 29 de junio, solo por HBO Max. Got an almost improvisational tone. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los momentos improvisados en Rick y Morty. I'm the eye hole man. What is going on? Give me my eye hole. Oh my God. Give me my eye hole. Ooh, yeah! Can do! Nailed it. Rick, you're doing this bit while your brain is melting. Okay, all right. Para esta lista, veremos las escenas y otros momentos de Rick y Morty que fueron improvisados o sin guión. Si hay algún momento improvisado de Rick y Morty que hayamos olvidado, háznoslo saber en los comentarios. Número 10. 100 días por siempre. Piloto. La primera aventura en pantalla de Rick y Morty concluye con una legendaria improvisación. Después de que se divulguen las megasemillas en el trasero de Morty, este pierde todas sus funciones motoras y comienza a retorcerse incontrolablemente en el suelo del garage. And once those seeds wear off, you're gonna lose most of your motor skills and you're also gonna lose a significant amount of brain functionality for 72 hours, Morty. Starting right about now. Oh, man! A pesar de la música inspiradora que se escucha de fondo, el discurso que Rick le da a Morty no es tan inspirador, sino más bien desquiciado y divagante. And then we're gonna go on even more adventures after that, Morty. And you're gonna keep your mouth shut about it, Morty. Because the world is full of idiots that don't understand what's important. And they'll tear us apart, Morty. Aunque sus comentarios sobre que van a vivir más aventuras son probablemente guionizados, la improvisación parece llegar cuando empieza a despotricar sobre 100 días por siempre Rick y Morty y rickymorty.com. Rick and Morty forever 100 times. Over and over, rickandmortyadventures.com. www.rickandmorty.com. www.rickandmortyadventures. All 100 years. Every minute, rickandmorty.com. El extraño discurso es uno de los momentos más memorables del programa. Número 9. Hacer tonterías con Morty. La simulación alienígena. El encarcelamiento de Rick dentro de varias simulaciones por parte de los extraterrestres estafadores es una experiencia difícil para él y para Jerry. Hungry for Apples is just a ripoff of Got Milk. It's almost identical. Yes. Okay, I deserve that. I guess I'll just pack up my desk. Yes. Pero el genio científico todavía encuentra un momento inusual de frivolidad en medio de todos los giros de la trama y la desnudez. Antes de escapar de una de las simulaciones, Rick y lo que parece ser Morty hacen tonterías y se lanzan cristales de computadora. Don't worry about it, Morty. There's plenty of them, you little goofball. Come here, Morty. Gotcha. Come on, quit it, Rick! Según Justin Roiland, que da voz a Rick y a Morty, el inusual momento de broma fue improvisado por él. Puede que no haya sido escrito, pero la ruptura de personajes ciertamente juega a favor de la simulación. Well, what's this? Well, what could this possibly be? Because it looks like you're inside a simulation. Inside a simulation. You're still on the ship. Game day, bucket go, boom. Número 8. Canciones graciosas. Cable Interdimensional 2. Tentando al destino. Varios episodios de Rick y Morty muestran el cable interdimensional, shows de televisión y otros entretenimientos de universos paralelos. Well, this won't do. Hey, what are you doing? A sequel. I don't understand. Yeah, me neither. We pretty much nailed it the first time. Estos segmentos son siempre improvisados y generan algunas ideas salvajes. La segunda salida tiene un contenido extraño y divertido. Aunque queremos elegir a Hombre contra Auto y el extraño segmento de Agujeros para los Ojos, nuestra elección esta vez es para canciones graciosas. Presenta un especial de stand-up comedy en el que el comediante improvisa una canción sobre un abogado fiscal del público. Okay, here we go. Hit the music. I'm a tax attorney, oh geez, oh, forget about everybody else, forget about Jesus Christ, forget about Muhammad. Aunque la canción en sí es bastante extraña, con el comediante despreciando aparentemente las religiones como el abogado de impuestos, las cosas se vuelven más divertidas cuando termina. El comediante llama al hombre ortodoncista y ordena a seguridad, a los lobos y a los demonios que acaben con el hombre. Hey, security guards, take him out. Get him out of here. What? Get the orthodontist out of here. No, why? Take him out of this audience. Kill him. Sick him. Demons, suck his life out. Supongo que no debería haber mentido. Número 7. Misterios rápidos. Minutos Rixty.
A todo el mundo le gusta un buen drama criminal, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si fueran directamente al grano? Este segmento del primer episodio de Cable Interdimensional muestra cómo sería un show así. En una parodia de los programas de crímenes, un presentador con gabardina introduce cada misterio rápido. And now, another quick mystery. En primer lugar, se nos muestran varios crímenes que se resuelven instantáneamente cuando el asesino aparece, confiesa, aporta pruebas y es condenado. Todo ello en el lapso de unos cuantos segundos. I did. You see this knife and all the blood on it? Here's my fingerprints. Guilty. I sentence you to life in prison. Sin embargo, la tercera vez que ocurre esto, un hombre justo al lado del presentador confiesa sus crímenes y se quita la vida. ¿No estaría mal resolver los misterios así de rápido en la realidad? Wow, that one was really quick, wasn't it? Número 6. Wobba Loba Dub Dub. Mysics Destructores. Sí, la famosa frase de Rick fue en realidad el resultado de un momento improvisado. Al final de la aventura de la familia con el señor Mysics, Rick hace una broma y sigue con su primera frase pegajosa, afirmando que es un homenaje a Arsenio Hall. No more boxes. What? It just has a mop and some floor wax in it. Wubba-lubba-dub-dubs! Yeah! That's my new thing. I'm kind of like, what's his name? Arsenio. El hecho de que cambie las formas de decir Wobba Loba Dub Dub deja claro que es improvisado y una entrevista con Justin Roiland lo confirmó. Wubba-gobba-lub-pops! Right? See you next week, everybody. Mientras que Wobba Loba Dub Dub tiene sorprendentes profundidades ocultas más adelante, comenzó su vida como una simple tontería. It's not nonsense at all. In my people's tongue, it means, I am in great pain. Please help me. Well, I got news for you. He's saying it ironically. No, Morty. Your grandfather is indeed in very deep pain. That is why he must numb himself. Número 5. Plumbus. Cable Interdimensional 2. Tentando al destino. Todo el mundo tiene un Plumbus en su casa, aparentemente. Este segmento de Cable Interdimensional es una parodia de los shows que revelan cómo se fabrican las cosas. Sin embargo, en este programa se construye un extraño dispositivo posiblemente alienígena llamado Plumbus. First, they take the dinglebop and they smooth it out with a bunch of schleem. The schleem is then repurposed for later batches. El proceso de fabricación es extraño y poco convencional, con varios elementos no reconocidos que se utilizan para hacer Plumbus, cuya finalidad solo podemos adivinar. Casi todos los sustantivos del comercial son palabras inventadas por Justin Roiland. They cut the fleeb. There's several hazards in the way. The blamps rub against the chumbles, and the plubus and grumbo are shaved away. That leaves you with a regular old plumbus. Es un mérito de los animadores que hayan conseguido crear algo coherente a partir de todas las palabras extrañas que dice. I always wondered how plumbuses got made. Número 4. Gazorpasorfield. Minutos Rixty. El cable interdimensional no solo trata de otras dimensiones, sino que también incorpora referencias a otros planetas. En esta realidad, Garfield, el famoso gato de caricatura que ama la lasaña y odia los lunes, es en cambio Gazorpasorfield. Hey, isn't Gazorpazorp where those sex robots came from? Remember that whole thing? Yeah. Hey, that's a pretty. That's true. That's right. Yeah. Let's watch some more Gazorpazorfield. Es básicamente Garfield, pero de Gazorpazorp, y odia los undupundulunes y ama las enchiladas. En el programa que ven Rick y Morty, Gazorpazorfield violenta a su dueño John y le exige enchiladas. You dumb, stupid, weak, pathetic, white, guilt, milquetoast, piece of human garbage. También puede ser o no la voz de Lorenzo Music en el universo. En realidad, Justin Roiland da la voz al personaje y se le puede escuchar reír durante su entrega, así que con eso sabemos que todo fue improvisado. Did they use Bill Murray for this? Sounds a lot like Bill Murray. No, Morty, it's Lorenzo Music. In this reality, he's still alive. Número 3. La primera escena. Piloto. Rick y Morty establece su propensión a ir sin guión desde el comienzo de la serie. Morty, you gotta come on. You gotta come with me. What, Rick? What's going on? I got a surprise for you, It's the middle Morty. of the night. What are you talking about? Come on, I got a surprise for you. Come on, hurry up. En la primera escena del piloto vemos a Rick completamente alcoholizado sacando a Morty de la cama y llevándolo a su auto volador. Entonces revela que ha construido una bomba que destruirá al mundo, lo que hace que Morty intente arrebatarle el control del vehículo. Rick afirma que estaba tratando de hacer que Morty fuera más asertivo y luego se desmaya justo cuando la bomba se activa. You know what? That was all a test, Morty. Just an elaborate test to make you more assertive.
Según Justin Roiland, aunque la idea general de la escena vino del co-creador Dan Harmon, él mismo improvisó el diálogo de la escena. Neutrino bomb armed. Puede que se lo haya inventado en el momento, pero la escena marca el tono de toda la serie de forma divertida. Número 2. Despotricar sobre la salsa Szechuan. La redención de Rick. A veces la improvisación llama a más improvisación. En el estreno de la tercera temporada, Rick se escapa de la cárcel y le da fuertes golpes a todos los que se interponen en su camino. También se toma el tiempo para comentar sobre una salsa de McDonald's que ya no se vende. In 1998, they had this promotion for the Disney film Mulan, where they created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. And then they got rid of it, and now it's gone. This is the only place we're going to be able to try it, is in my memory. El final del episodio nos remite al episodio piloto, que también termina con Rick despotricando contra Morty en el suelo del garage. Aunque la primera parte del discurso de Rick está guionizada, una vez que empieza a divagar sobre la salsa Szechuan, es cuando empieza a salirse del guión y del camino. So now you know the real reason I rescued you. I just took over the family, Morty. And if you tell your mom or sister I said any of this, I'll deny it. And they'll take my side because I'm a hero, Morty. El discurso de Rick se vuelve cada vez más incoherente y Morty se confunde, ya que tiene cero contexto de por qué Rick está hablando de McNuggets. I'm driven by finding that McNugget sauce. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. If it takes 9 seasons, I want my McNugget dipping sauce, Szechuan sauce, Morty. That's what's gonna take us all the way to the end, Morty. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Piernas de bebé. Puede que tenga piernas pequeñas, pero hey, es un buen detective. Baby legs, here we go! That's the sound I make when I'm trying to run fast. Hormigas en mis ojos Johnson. Tienes que preguntarte cómo este tipo se mantiene en el negocio. I mean, there's so many ants in my eyes, and there's so many TVs, microwaves, radios. I'm not 100% sure what we have here in stock because I can't see anything. Smiggles de fresa. Ese tiene que ser un gran cereal para merecer el canibalismo. Oh, I love my strawberry sniggles. Ooh, I hope nobody ever gets my hands on me and tries to steal my strawberry smiggles. Saturday Night Live. Esperamos que Bobby Moynihan y Piece of Toast hayan arreglado las cosas. Interesting fun fact, Moynihan and Piece of Toast hate each other. Apparently they've got some real creative differences. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Dos hermanos. Minutos Ricksty. La joya de la corona de los momentos improvisados de Rick y Morty tiene que ser este ridículo tráiler de película. It's in theaters now, coming this summer. Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters. Mientras ven cable interdimensional, Rick y Morty se encuentran con el tráiler de una película que trata sobre un par de hermanos héroes de acción que se encuentran con una serie de amenazas cada vez más extrañas. Estas van desde un meteorito hasta viejas guerreras, pasando por una armada alienígena de mexicanos armados con pistolas de tomates. And that's when things got knocked into 12 gear. A Mexican armada shows up with weapons made from tomatoes. And you better bet your bottom dollar that these two brothers know how to handle business. Este tráiler no solo es divertidísimo, sino que además es muy fácil darse cuenta de que es improvisado. Roiland se equivoca al hablar, arrastra las frases e incluso se ríe al final por lo absurdo que es todo. And what do you do then? It's two brothers and they're gonna. It's called Two Brothers. Two Brothers. It's just called Two Brothers. Además, ¿qué tipo de película está en los cines, pero también saldrá en verano? Mira los maratones de Rick y Morty todos los lunes de junio por Warner Channel y los nuevos episodios de la quinta temporada a partir del 29 de junio, solo por HBO Max.